Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Leslie estacionó su modesto Mazda frente a las puertas de una lujosa casa de campo. Esa casa la habían construido ella y Oscar hace 3 años. Más bien, la había construido Oscar. Él era dueño de la empresa constructora Elite Construcciones y Leslie se dedicaba al diseño de paisajes. Todo el jardín, cada tuya, cada rosal, el estanque con carpas, era obra de sus manos. Había llegado antes de tiempo, el cliente había pospuesto la reunión y Leslie decidió darle una sorpresa a su marido, preparar su lasaña favorita. Entró en la casa silenciosamente. En el vestíbulo había zapatos de mujer que no eran suyos, rojos, de tacón alto, claramente caros. Y un bolso Birkin, dejado descuidadamente sobre un pub. El corazón de Leslie dio un vuelco. Del salón llegaban risas y el tintineo de copas. «Oscar, di algo tú también». Una voz femenina, grave y coqueta, resonó. ¿Derribar el rosal? Claro, lo derribaremos, cariño, dijo la voz de Oscar. ¿Para qué queremos esos arbustos? Pondremos un jacuzzi y tumbonas. Leslie siempre criando algún jardín botánico. Estoy harto. Leslie entró al salón. En el sofá blanco estaba Oscar, con la camisa desabrochada y un vaso de whisky en la mano. En su regazo había una chica, llamativa, felina, con piernas largas hasta las orejas. Oscar vio a su esposa. No se levantó, no se asustó, no empezó a justificarse. Solo hizo una mueca, como si le doliera un diente. Bueno, dijo, dejando el vaso. Sorpresa arruinada. Quería decírtelo por la noche. La chica se deslizó perezosamente de sus piernas, acomodándose el vestido corto. Miraba a Leslie con una burla descarada. Hola, Leslie, dijo. Soy Maggie, la nueva diseñadora de interiores de Oscar. Y no solo de interiores. ¿Qué está pasando aquí, Oscar? La voz de Leslie temblaba. Está pasando la vida, Leslie. Oscar se levantó, estirándose. Mira, hemos crecido el uno del otro. Eres genial, acogedora, cocinas sopas, pero yo necesito escala, emoción. Maggie es hija del prefecto del distrito, ¿entiendes el nivel? Con ella tendré contratos para desarrollar parques. ¿Y contigo? Contigo solo tengo arbustos y a tu padre, el jardinero amateur. ¿Qué tiene que ver mi padre? No entendía Leslie. Todo. Oscar se enfureció de repente. Me tiene harto. Siempre paseando por aquí con sus botas de goma, enseñándome cómo verter los cimientos. Oscar, aquí el suelo se mueve. Oscar, hace falta drenaje. ¡Qué fastidio! ¿Quién se cree que es? Un jubilado que toda su vida contó ladrillos en obras. Es ingeniero. Es un cero, cortó Oscar. En fin, Leslie, voy a pedir el divorcio. Esta casa está a nombre de la empresa, y la empresa es mía. Contrato prenupcial, ¿recuerdas? Te vas con lo que llegaste, el coche y tus rastrillos. ¿Me estás echando de la casa que yo creé? Te estoy echando de mi vida. Maggie se muda aquí hoy. No le gusta tu diseño, así que haz las maletas. Te doy 1 hora. ¿Y a dónde voy? A tu padre, rió Oscar. A su choza en las afueras. Juntas a encurtir pepinos y a comentar lo malo que soy. Eso es todo, Leslie, no contamines el aire. Maggie y yo tenemos planes. Tenemos que elegir un jacuzzi. Leslie no montó un escándalo. Era demasiado orgullosa. Silenciosa fue al dormitorio, metió las cosas en la maleta, tragándose las lágrimas. 1 hora después, salió por las puertas. En el retrovisor vio a Oscar y Maggie en el porche.
Oscar señalaba su rosal favorito mientras Maggie fruncía el ceño con desdén. Leslie fue a ver a su padre. Su padre, Derek, vivía en un viejo asentamiento de casas de campo a 30 kilómetros de la ciudad. Su casa era sencilla, de madera, pero fuerte. Derek realmente llevaba galoces, una chaqueta vieja y conducía un Ford. Amaba la pesca, el huerto y sus abejas. Oscar siempre lo había considerado un fracasado. Toda la vida en el ministerio y no pudo robar nada. Ni siquiera construyó una buena casa de campo, decía mi marido. Leslie llegó ya de noche. Su padre estaba en el jardín, cubriendo los manzanos para el invierno. Al ver a su hija llorosa con la maleta, lo entendió todo sin palabras. Clavó la pala en la tierra y se quitó los guantes de trabajo. ¿Te echó?, preguntó con calma. Su voz era suave, algo ronca. Sí, papá. Leslie rompió a llorar, apoyando la cabeza en su hombro. De la chaqueta emanaba olor a humo y tierra, olor familiar y reconfortante. Encontró a otra. La hija del prefecto. Dijo que yo no le igualo, que tú eres un jardinero pobre que solo estorba, que va a destruir mi jardín. Derek acariciaba la cabeza de su hija con la palma pesada y áspera. Así que un jardinero pobre, murmuró pensativo. Y destruirá el jardín ya. Llevó a su hija a la casa y le sirvió té con miel. No llores, hija. Con lágrimas no arreglas nada. Y tú, Oscar, es un tonto. Es rico, papá. Tiene empresa, contratos. Ahora está construyendo un barrio de lujo. Leslie Dalí, dice, miles de millones. ¿Leslie Dalí? Derek entrecerró los ojos. Eso en terrenos del fondo forestal, ¿qué consiguió con un arrendamiento fraudulento? No lo sé, papá. Él decía que ya lo había solucionado, que el padre de Nancy es prefecto y lo respaldará. Derek sonrió, se levantó y fue hasta un viejo aparador, sacando un teléfono de botones que usaba solo en casos especiales. Normalmente llevaba un smartphone simple. ¿Prefecto, dices? Brooks, ¿verdad? Conozco a ese tipo. Un don nadie. Papá, ¿de qué hablas? Oscar decía que tú contabas ladrillos. Derek se giró hacia su hija. Su mirada cambió. Desapareció el abuelo bondadoso y apicultor. Apareció un hombre cuyos ojos reflejaban concreto y acero. Leslie no contaba ladrillos. Durante 30 años dirigí el Servicio Federal de Supervisión en Recursos Naturales y Relaciones Territoriales y supervisé instalaciones especiales. Simplemente no robé, por eso no tenemos palacio. Pero tengo amigos. Y memoria. Marcó un número en su teléfono de botones. Hola, Arnold, buenos días. Te habla el jardinero. Sí, Derek. Escucha, hay un joven, Oscar Price, Elite Construcciones. Sí, me ha ofendido. Mucho. Echó a mi hija a la calle. Y parece que en Leslie Dalí está canalizando un arroyo protegido y talando bosque, relicto. Pausa. ¿Podrías enviar a tu gente allí? Sí, una inspección completa. Y que participe la Fiscalía y Hacienda también. Que investiguen de dónde saca dinero para un jacuzzi. Gracias. La miel corre por mi cuenta. Colgó el teléfono. Leslie miraba a su padre con los ojos muy abiertos. Papá, ¿tú quién eres? Yo. Jardinero. Jubilado. Ya ves, llevo galoces. Le guiñó un ojo. Y tu Oscar mañana va a saber lo que es el efecto boomerang. Ve a dormir. Mañana será un día interesante. La mañana en la casa de campo comenzó con el rugido de un motor. Oscar estaba en la terraza con una taza de espresso, viendo cómo un mini excavador amarillo entraba en el césped perfectamente nivelado. A su lado,
con un albornoz de seda, estaba Maggie. Fumaba un cigarrillo delgado y señalaba perezosamente con los dedos recién manicurados. Estos arbustos fuera. Y también esa roca alpina. No soporto piedras. Es tan anticuado. Aquí habrá un podio para yoga. El operador del excavador, un joven que Oscar había contratado ayer, se detuvo dudando. Señor, qué lástima. Son rosas de variedad, caras. ¿Quizá sacarlas con cuidado? Vender. Cava, te dije. Gritó Oscar. Te pago por trabajar, no por dar consejos. Rompe todo para que al anochecer haya un terreno plano. La cuchara del excavador se incrustó con un crujido en un rosal inglés florecido que Leslie había cultivado durante 3 años, protegiéndolo cada invierno. Oscar ni siquiera frunció el ceño. Para él eran solo ramas. Pasado. Eres mi héroe, Maggie lo besó en la mejilla. Firme, decidido. A mi padre le gustan así. Por cierto, prometió hoy firmar el permiso para talar la segunda fase del bosque para tus casas. Perfecto. Oscar sonrió con suficiencia. Leslie Dalí nos hará millonarios, cariño. Voy al sitio. Tengo que supervisar el vertido de concreto. Tú aquí haz lo que quieras. Subió a su G-Wagon y salió por las puertas, dejando tras de sí las ruinas del jardín, el alma de esa casa. El sitio de construcción del barrio de lujo Leslie Dalí estaba en un lugar pintoresco, pinos centenarios, río cercano, silencio. Más bien, antes había silencio. Ahora rugían las hormigoneras, chillaban las sierras y olía a gasóleo. Oscar salió del coche y ajustó el casco. El capataz Lucas corrió hacia él. Oscar, hay un problema. El agua subterránea entró en la excavación del tercer edificio. Te lo dije, aquí es zona de protección de agua, no se puede excavar tan cerca del río. No llores, dijo Oscar, haciendo un gesto. Cúbrelo con grava, echa el concreto más espeso. ¿Quién va a revisar? Comisión propia. De tu suegro Uv, de Brooks. Firmarán sin mirar. Lo importante es colocar las estructuras y abrir las ventas. Aún quedan árboles robles centenarios. Estorban en el proyecto. Talar, talar, tala. Pagaremos la multa, no será mucha, pero la vista al río será espectacular. El precio por metro cuadrado subirá un 30%. Oscar se sentía todopoderoso. Caminaba por la obra como un señor feudal. Aquí habrá un spa. Aquí un helipuerto. De repente, el rugido de la obra fue opacado por otro sonido, creciente y vibrante. Oscar levantó la vista. Entre las copas de los pinos apareció un helicóptero, camuflado, sin señales de aviación civil. Pasó bajo, levantando un remolino de polvo. ¿Y este quién es? Oscar entrecerró los ojos. ¿Alguna inspección sorpresa? Brooks no avisó. Tras el helicóptero, rompiendo el silencio del bosque con sirenas, irrumpió en el sitio una columna de vehículos, minibuses negros sin matrícula, jeeps con luces intermitentes e incluso un tigre del ejército. Los portones de la obra fueron derribados con el parachoques. De los vehículos, como guisantes, salieron personas con uniformes negros de camuflaje y máscaras. En sus espaldas se leían las letras blancas, FBI. Todos quietos. Opera el grupo especial. Armas al suelo. La voz amplificada del megáfono retumbó en los oídos. Los obreros migrantes huyeron en todas direcciones, pero de inmediato los tumbaban al suelo. Al capataz Lucas lo arrinconaron junto a la hormigonera. 2 agentes se acercaron a Oscar. De rodillas. Manos en la cabeza. ¿Qué hacen? Gritó Oscar, intentando conservar algo de dignidad. ¿Saben de quién es esta obra? Soy yerno del prefecto. Llamaré ahora mismo.
El culatazo en las rodillas fue profesional y muy doloroso. Oscar cayó al polvo. El costoso traje se convirtió en un instante en harapos. Le torcieron los brazos y le colocaron las esposas. ¿Yerno del prefecto? Una voz calmada resonó. Perfecto. Significa que irán como grupo criminal organizado. Un hombre alto, de civil pero con porte militar, se acercó a Oscar. Sus galones se adivinaban incluso bajo el abrigo. Cruzó despreciativamente un charco. Coronel de Justicia Shepard, Dirección Principal de Investigación. Está detenido, ciudadano Price. ¿Por qué? Chilló Oscar, escupiendo arena. Esto es un ataque ilegal. Voy a quejarme. Quejarse, asintió el coronel. Artículo, registro de transacciones ilegales con tierras. Artículo, tala ilegal de bosques en gran escala. Artículo, violación de normas ambientales en obras. Y la guinda, artículo, parte cuarta, fraude. Se inclinó un poco más. Vendía parcelas en tierras del fondo forestal, donde construir estructuras permanentes está prohibido por ley. Tengo permiso firmado por Brooks. El coronel sonrió con desdén. Lo sabemos. Ya se dirigieron hacia él. Oscar se quedó helado. Brooks, el prefecto intocable. Déjenme llamar, roncó. Llama. Tal vez a un abogado. O tal vez para despedirte. El investigador asintió a un agente. Este aflojó el agarre y le dio a Oscar su teléfono. Con dedos temblorosos y sucios de tierra, Oscar marcó el número de Nancy. Ella estaba cerca de su padre. Debía saberlo. Hola, Maggie. Aquí hay un desastre. Me están esposando. Llama a papá, que mueva sus contactos. Oscar. La voz de Nancy temblaba. De fondo se escuchaban gritos, ruido y pisadas. No llames más aquí. ¿Qué quieres decir? Arrestaron a papá. Tenemos una redada. Derribaron la puerta. Están buscando documentos sobre tus tierras del bosque. Oscar, nos metiste en esto. Papá gritaba que fuiste tú quien lo involucró. Yo. Oscar se atragantó. Él mismo aceptaba sobornos. Maggie, ayuda. Olvida mi número. Gritó ella histéricamente. No te conozco. Tonos de llamada. Oscar dejó caer el teléfono en el barro. Levantó lentamente la mirada hacia el coronel Shepard. ¿Quién los envió? ¿Son competidores? Straw and Dust. El coronel encendió un cigarro, observando cómo los soldados de las fuerzas especiales sacaban de la caseta la contabilidad negra. ¿Competidores? Repitió con calma. No. Usted, ciudadano Price, ofendió a una persona muy respetada. Un veterano. ¿Qué veterano? Oscar no entendía. No he molestado a nadie. Solo me divorcié. Exactamente. De la hija de Derek. Oscar se quedó congelado. Derek. Ese mismo, el veraneante con botas de goma, que cava gusanos y conduce un viejo Ford oxidado. Están bromeando, susurró Oscar. Él no es nadie. Un jubilado. Derek es teniente general retirado del cuerpo de ingenieros, ex subsecretario. Una persona que construyó instalaciones que ustedes ni deben imaginar. El coronel se inclinó hacia el rostro de Oscar. Lleva 10 años retirado. Ama la tranquilidad, las abejas y a su hija. No molestaba a nadie hasta que lo llamaste pobre y echaste a su niña a la calle. El coronel se enderezó y tiró la colilla a la papelera, incluso aquí mantenía el orden. Ustedes, los jóvenes, han perdido todo sentido del miedo. ¿Creen que si alguien no tiene un Maybach, no es nadie? Olvidaron que en este país las conexiones valen más que el dinero. Llévenselo.
Al mismo tiempo, en la casa del veraneante todo era tranquilo y acogedor. Olía a pasteles de repollo. Leslie estaba sentada en la mesa, abrazando una taza con las manos. Todavía no podía recomponerse. Derek, con sus inseparables pantalones de chándal gastados, pelaba papas. Sobre la mesa estaba su viejo teléfono con botones que vibraba de vez en cuando. Objeto bajo control. Documentación incautada. Trabajando sobre Brooks. 1 minuto después. Cerradura abierta. Dinero en efectivo, 200 millones. Gracias por el aviso. Leslie miraba a su padre como a un extraterrestre. Papá y Oscar lo van a encarcelar. Si robó, sí, respondió él tranquilamente, cortando la piel de la papa en tiras finas. Y robó. Revisé los mapas catastrales. Se metió en tierras del parque. Eso, punto, es un crimen federal. Pero él era mi esposo. Lo fue. Y ahora se ha convertido en alguien que quería arrancar tus rosas por un jacuzzi. Y que cambió a su familia por la comodidad de un funcionario. Hay que enseñarles, Leslie. La vida enseña de manera dolorosa. Alguien tocó la puerta. Suave, educadamente. Leslie se sobresaltó. ¿Quién es? Ábreme, hija. Probablemente es un mensajero. Leslie abrió la puerta. En el umbral estaba un joven teniente. Se puso firme como un soldado. Buen día. ¿Derek está en casa? Sí. El teniente extendió una carpeta y un gran ramo de esas rosas inglesas que tanto le gustaban a Leslie. Derek pidió que se lo entregara. Para usted. ¿De dónde? Exclamó Leslie. En las tiendas no hay así. Del invernadero del jardín botánico, sonrió el teniente. Por encargo especial. Y esto, le entregó la carpeta a su padre, que salió al pasillo. Copia del protocolo de detención y inventario de bienes incautados. Derek tomó la carpeta y asintió. Gracias, Arnold. ¿Qué tal? Han trabajado de manera impecable. Sin ruido ni polvo, señor teniente general. Brooks canta como un ruiseñor, entrega toda la jerarquía. Su Oscar perdón, ciudadano Price, llora. Dice que está dispuesto a resarcir los daños, con tal de no ir a la cárcel. En la cárcel le servirá. Pensará en lo eterno. Libre. El teniente saludó con la mano y desapareció. Derek puso la carpeta sobre la mesa. Mira, Leslie. Aquí dice que todos los bienes de Oscar han sido embargados. La casa, las cuentas, los autos, todo lo que adquirió con trabajo no tan arduo y registrado a nombre de la empresa. ¿Y mi casa también? Preguntó Leslie en voz baja. Tu casa, hija, está registrada a nombre de la empresa Elite Stroy, y la empresa ahora está en quiebra y sus bienes son evidencia. Su padre entrecerró los ojos con astucia. Pero hay un matiz. ¿Cuál? El terreno bajo la casa. La parcela, 15 áreas. Cuando Oscar la compró, la registró a tu nombre, para que la hacienda no tuviera problemas. ¿Recuerdas que firmaste los papeles hace 5 años? Sí, pero él dijo que luego lo cambió a su nombre. Dijo, pero no lo hizo. Se le olvidó. O quiso ahorrar en impuestos. En fin, según los documentos, la tierra es tuya. ¿Y la casa? La casa es una construcción no autorizada sobre tu terreno, que ahora por ley hay que o bien demoler o legalizar a nombre del dueño de la tierra. Leslie levantó la vista. ¿Entonces la casa es mía? Tuya. Completamente. Y nadie te la quitará. Pero Nancy tendrá que mudarse. Creo que de inmediato. Derek se acercó a la ventana. Vamos, hija, a recoger las llaves. Me temo que esa señora ahora mismo empezará a desatornillar la lámpara. Llegaron al chalet 1 hora después.
Las puertas estaban abiertas. Frente al porche había un taxi. Maggie, despeinada, sin maquillaje, arrastraba enormes maletas, rompiéndose las uñas. Al ver a Leslie y al anciano con botas de goma, Derek no se cambió de ropa para la ocasión. «¿Tú?», chilló Maggie. «¿Fuiste tú quien llamó? ¿Sabes lo que le hicieron a mi padre?». «Sí», respondió Leslie con calma, bajándose del auto. «Lo arrestaron por sobornos». Miró el jarrón en las manos de Nancy. «Y tú, Maggie, serás arrestada por saqueo si no devuelves mi jarrón a su lugar». Nancy sostenía un jarrón de colección. «Váyanse al diablo». Lo lanzó sobre el césped. Por suerte, la hierba era blanda. «Recoge tu chabola». Lo encarcelaron, bloquearon tus cuentas, me confiscaron todo. Saltó al taxi. Al aeropuerto. Rápido. El auto arrancó. Leslie se acercó a la casa. En el césped yacían arbustos de rosas arrancados y quebrados. Las marcas de la excavadora habían surcado la pradera perfecta. El corazón se le encogió. «No pasa nada», Derek puso la mano sobre su hombro. «Plantaremos rosas nuevas. Mejor que las anteriores. Tengo un amigo agrónomo en el vivero. Te dará plantones que serán un espectáculo». Leslie se volvió hacia su padre. «¿Papá y Oscar? ¿Qué será de él?». «Oscar irá a construir. Pero no barrios exclusivos, sino barracones en la taiga. Por unos 7 años. Allí necesitan constructores. Finalmente aprenderá a verter cimientos según la técnica correcta». Derek sonrió, sacó una manzana del bolsillo y mordió con crujido. «Bueno, hija, entra en tu casa». La dueña. La cárcel no se parecía en nada al resort con el que soñaba Oscar. Aquí todo era silencio, frío y mucho miedo. Oscar estaba sentado en la sala de visitas con su abogado. Gregory, un tipo escurridizo con ojos inquietos, a quien Oscar había contratado con los últimos ahorros guardados en la caja de seguridad bancaria, a la que los investigadores aún no habían llegado, se limpiaba nerviosamente las gafas. «La situación es mala, Oscar», susurró el abogado. «Muy mala. Brooks se está declarando. Te está echando toda la culpa. Dice que lo engañaste, que falsificaste peritajes». Bajó aún más la voz. «Los cargos son graves. Te esperan de 7 a 10 años. No me sentaré», siseó Oscar, mirando al guardia detrás del vidrio. «Tengo unas bajo la manga». «¿Qué has?». «Oscar, en tu contra opera una maquinaria. El general Butler, ese es el verdadero nombre de Derek, es un coloso. Él está involucrado». «¿Coloso, dices?». Oscar sonrió con malicia. «¿Y si ese coloso se quiebra?». El abogado se puso alerta. «Escúchame bien. Hace 2 años, cuando Leslie y yo vivíamos en la casa de campo de mi suegro, la casa estaba en remodelación, encontré en su despacho una caja fuerte. Era vieja confiada. Apuntó el código en un papel y lo puso debajo de la alfombra. ¿Y qué? Entré. Pensé que encontraría dinero. Pero allí había carpetas marcadas Top Secret. Y extractos de cuentas en un banco suizo a nombre de Derek Butler. Cantidades astronómicas. Millones de euros. ¿Estás seguro? Las fotografié. Todos los documentos». Oscar golpeó la mesa con el dedo. «Entonces pensé, esto servirá». Y sirvió. Este honesto general robaba dinero del presupuesto. Tiene cuentas en paraísos fiscales. Los ojos del abogado se iluminaron con avaricia. «¿Dónde están las fotos?». «En la nube. Solo yo tengo acceso». «Dale recuerdos a Derek. Dile, o cierra mi caso y me libera, o mañana estas fotos estarán en todos los periódicos y en internet».
Un general patriota que robaba a su país, sus propios hombres lo destruirán. El abogado se secó la frente sudada. Esto es una bomba, Oscar. Es chantaje a alto nivel. Es mi boleto a la libertad. Ve. Y dile, tiene 24 horas. La casa de Leslie, ahora completamente suya, volvía a la vida. Derek supervisaba la plantación de nuevas rosas. Estaba en su elemento, con su vieja sombrilla de paja, tijeras de podar en mano, explicando cosas a los trabajadores. Leslie lo observaba desde la terraza. Todavía no podía creer que ese abuelo acogedor fuera el terrible general al que incluso el coronel temía. Al portón llegó un sedán negro. De él bajó el abogado Gregory. Derek entrecerró los ojos y dejó a un lado las tijeras. Leslie, entra a la casa, dijo tranquilamente. Papá, ¿quién es? Un buitre. Ve, hija. Leslie se fue, pero se detuvo junto a una ventana abierta. El abogado se acercó al portón. Bajo la mirada severa del anciano se sentía incómodo. ¿Derek Butler? Digamos que sí. Represento los intereses de Oscar Price. Tengo una propuesta de negocios para usted. Confidencial. Habla. El abogado sacó una tableta. Mi cliente solicita que se detenga el proceso penal. A cambio, garantiza silencio. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo salo los pepinos? Sobre sus cuentas en el banco Credit Suisse. El abogado mostró fotos en la pantalla. Y sobre los documentos del proyecto Zenith que usted guardaba en la caja fuerte. Oscar hizo copias. Si mañana no queda libre al mediodía, estos materiales llegarán a los medios y a la Fiscalía Suiza. Derek miró la pantalla con atención. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Sacó lentamente del bolsillo un paquete de cigarrillos baratos Prima y encendió uno. Así que Oscar estuvo hurgando en mi caja fuerte. Eso ya son detalles, dijo apresuradamente el abogado. Lo importante es que tenemos pruebas. Y el tiempo corre. Derek exhaló humo sin apartar la vista de las fotografías. Pruebas, repitió en voz baja. Lo importante es que tenemos pruebas de tu corrupción. Millones de euros, Derek. ¿De dónde saca un general honesto tanto dinero? Derek dejó salir lentamente una nube de humo directamente en la cara del abogado. Tú, buen hombre, no estudiaste bien la materia. ¿Qué sabes sobre lo que es una cuenta operativa encubierta? El abogado parpadeó. Eso es. Es cuando el Estado asigna fondos para llevar a cabo operaciones especiales en el extranjero. Compra de equipos, pago a agentes. Esas cuentas se registran a nombre de personas de confianza. Por ejemplo, yo. Es dinero estatal, hijo. Y cada centavo allí está sujeto a rendición de cuentas. Derek dio un paso hacia adelante. El abogado retrocedió. Y la carpeta Zenith contiene planos de sistemas de comunicaciones subterráneas y de instalaciones gubernamentales. Secreto de Estado de máxima categoría. ¿Y qué? La voz del abogado tembló. Eso es comprometedor. Para el tonto de Oscar es comprometedor. Para la ley, es divulgación de secreto estatal y espionaje. Derek sacó su teléfono con botones. Dijiste que lo guarda en la nube. Sí, planea compartirlo. Es decir, con un número ilimitado de personas. Incluyendo agencias extranjeras. Bueno, sí, en general. Derek negó con la cabeza. Oscar no es solo un ladrón. Es un idiota. Acaba de reclasificar para sí mismo fraude hasta 10 años a traición de 12 a 20. Y tú, abogado, irás como cómplice. Chantaje a un funcionario con amenaza de revelar secreto de Estado. Yo solo lo entregué, el abogado palideció y dejó caer la tablet. No lo sabía. Él dijo que eran cuentas personales. Ignorar la ley no te exime de responsabilidad. Especialmente cuando te metes en los juegos de los adultos.
Derek presionó un botón en el teléfono. Arnold, es el del campo de verano otra vez. Aquí tengo a un abogado, Gregory. Recíbelo, querido. Acaba de informarnos que el ciudadano Price ha robado documentos secretos y amenaza con filtrarlos. Sí, Zenith. Sí, en la nube. Que trabaje el departamento cibernético. Y retengan al abogado. Complicidad en espionaje. El abogado corrió hacia el auto, pero la entrada de la urbanización ya estaba bloqueada por aquel mismo tigre con soldados de fuerzas especiales que parecía haber estado apostado entre los arbustos. Esa misma tarde. En la cárcel, la puerta de la celda se abrió. Oscar se levantó de la litera. Esperaba noticias sobre su libertad, pero en lugar de su abogado, entraron dos hombres con trajes formales, sin sonrisas. ¿Oscar Price? Sí. ¿Dónde está mi abogado? Quedamos en. Su abogado está declarando en la oficina contigua. Prepárate. ¿A dónde? A casa. A Lefortovo. Los investigadores del FBI quieren hablar contigo. ¿FBI? Las rodillas de Oscar flaquearon. ¿Para qué? Esto es un caso económico. Construcción. Uno de los hombres se acercó a él de cerca. Era económico. Ahora es un delito. Traición al Estado. ¿Qué? Has robado información que constituye secreto de Estado e intentaste divulgarla. No lo sabía. Gritó Oscar. Pensé que solo eran dinero, sobornos. ¿Pensaste? El hombre sonrió con desdén. Tomaste fotos de documentos marcados como secreto. Los almacenaste en servidores que, posiblemente, están en el extranjero. Le colocó las esposas a Oscar. Habrías tenido que pensar antes. Lo importante es que tenemos pruebas de tu corrupción. Millones de euros, Derek. ¿De dónde saca un general honesto tanto dinero? Derek lanzó una nube de humo a la cara del abogado. Tú, buen hombre, no estudiaste bien la materia. ¿Qué sabes sobre lo que es una cuenta operativa encubierta? El abogado parpadeó. No. Es cuando el Estado asigna fondos para operaciones especiales en el extranjero, compra de equipos, pago a agentes. Estas cuentas se registran a nombre de personas de confianza, como yo, por ejemplo. Es dinero estatal, hijo, y cada centavo allí está sujeto a rendición de cuentas. Derek dio un paso adelante. El abogado retrocedió. Y la carpeta Zenith contiene planos de sistemas de comunicaciones subterráneas y de instalaciones gubernamentales. Secreto de Estado de máxima categoría. ¿Y qué? La voz del abogado tembló. Eso es comprometedor. Para el tonto de Oscar es comprometedor, pero para la ley es divulgación de secreto estatal y espionaje. Derek sacó su teléfono de botones. Dijiste que lo guarda en la nube. Sí. Y planea entregarlo a los medios, es decir, a un número ilimitado de personas, incluidas agencias extranjeras. Bueno, sí, en general. Derek negó con la cabeza. Oscar no es solo un ladrón, es un idiota. Acaba de reclasificarse a sí mismo de fraude hasta 10 años a traición al Estado de 12 a 20 años. Y tú, abogado, irás como cómplice. Chantaje a un funcionario con amenaza de divulgar secreto de Estado. Yo solo lo entregué, el abogado palideció y dejó caer la tablet. No lo sabía. Él dijo, son cuentas personales. Ignorar la ley no te exime de responsabilidad, especialmente cuando te metes en los juegos de adultos. Derek presionó un botón en el teléfono. Arnold, es el del campo de verano otra vez. Aquí tengo a un abogado, Gregory. Recíbelo, querido. Acaba de informarnos que el ciudadano Price ha robado documentos secretos y amenaza con filtrarlos. Sí, en la nube. Que trabaje el departamento cibernético. Y retengan al abogado.
complicidad en espionaje. El abogado salió corriendo hacia el auto, pero la entrada del complejo ya estaba bloqueada por aquel mismo tigre con soldados de fuerzas especiales que parecía haber estado apostado entre los arbustos. Esa misma tarde, en la cárcel, la puerta de la celda se abrió. Oscar se levantó de la litera. Esperaba noticias sobre su libertad. Pero en lugar de su abogado, entraron dos hombres con trajes formales, sin sonrisas. ¿Oscar Price? Sí. ¿Dónde está mi abogado? Quedamos. Su abogado está declarando en la oficina contigua. Prepárate. ¿A dónde? A casa Alefortovo. Los investigadores del FBI quieren hablar contigo. ¿FBI? Las rodillas de Oscar flaquearon. ¿Para qué? Esto es un caso económico. Construcción. Uno de los hombres se acercó a Oscar muy de cerca. Era económico, ahora es un delito. Traición al Estado. Has robado información que constituye secreto de Estado e intentaste venderla o divulgarla. No lo sabía. Gritó Oscar. Pensé que eran solo dinero, sobornos. ¿Pensaste? El hombre sonrió con desdén. Fotografiaste documentos marcados como secreto. Los almacenaste en servidores que, posiblemente, están en el extranjero. Chantajeaste al general. Oscar, no eres solo un estafador, eres un traidor. Y con los traidores, la conversación es corta. Sacaron a Oscar de la celda. En el pasillo vio a su abogado. Estaba sentado en un banco, esposado a la calefacción, y lloraba. ¿Qué has hecho, idiota? Gritó el abogado al ver a Oscar. ¿Por qué me hablaste de la carpeta? Es secreto de Estado. Nos meterán 15 años. Oscar se deslizó por la pared. Quiso asustar al campesino, pero en su lugar despertó al dragón que dormía en el sótano. Leslie estaba sentada en la cocina. Derek tomaba té con mermelada de frambuesa. Papá, ¿es cierto que allí había dinero del Estado? Es cierto, hija. Yo la supervisaba. En los 90, los tiempos eran difíciles. Teníamos que idear esquemas complicados para comprar equipo de defensa saltándonos las sanciones. Todo hasta el último centavo se destinó al trabajo. ¿Y Oscar? ¿Qué será de él ahora? Oscar pasa a otra liga. Ya no le confiarán cortar leña. Pasará mucho tiempo en aislamiento. Porque aquí no se tolera a los tontos que confunden su bolsillo personal con el estatal. Y menos aún a los que roban secretos. Miró a su hija. Olvídalo, Leslie. Ya no existe. Solo queda el número de expediente en los archivos de la FBI. ¿Y Maggie? El padre sonrió. Maggie está testificando contra su padre. Dicen que intentó sacar los diamantes en un osito de peluche, pero la atraparon en el aeropuerto. Así que allí también todo es divertido. Leslie suspiró. Gracias, papá. De nada. Mejor dime, ¿cuándo vamos a plantar las rosas? Mañana pronostican lluvia. Mañana, papá. Seguro que mañana. En la cárcel, el tiempo pasaba lento y pesado, como alquitrán. Oscar estaba en una celda individual. Los interrogatorios eran diarios. Le estaban imputando traición al Estado, y los investigadores eran meticulosos. Buscaban dinero. Oscar sabía que si encontraban su caja negra, estaba acabado. Pero si lograba llegar a ella primero, tendría una oportunidad, contratar a los mejores abogados, sobornar a quien hiciera falta o, en el peor de los casos, asegurarse una vida decente en la prisión. En una caja de seguridad bancaria, registrada a nombre de un prestanombre, su difunta abuela, había $2 millones en efectivo. La llave de la caja estaba escondida de manera segura. Oscar yacía en los duros catres y sonreía.
Revisaron toda su casa, su oficina, el apartamento de Nancy, pero no pensaron en revisar el viejo osito de peluche gastado que estaba sobre el armario en el dormitorio de Leslie, un regalo del primer aniversario de bodas. El osito guardián. En su momento, Oscar le abrió la pata, colocó allí la llave y la cosió cuidadosamente. Leslie, sentimental y tonta, conservaba ese juguete como un tesoro. Oscar había planeado todo. Durante el paseo logró intercambiar unas palabras con un preso con autoridad, que tenía contacto con la libertad condicional. «Necesito recuperar algo de la casa de mi ex», susurró Oscar, entregando una nota con la dirección. «Un osito de peluche. Dentro está la llave. Si tus hombres lo consiguen y me lo traen, la mitad del contenido de la caja es tuyo». $1.000.000. El hombre con autoridad, calvo y con una cicatriz que le cruzaba la cara, entrecerró los ojos. ¿1 millón? No miento, te lo juro por mi madre. Está bien. Mis chicos visitarán a tu reina. Leslie estaba haciendo una limpieza a fondo. Sacaba de la casa todo el espíritu de Nancy, tiró la ropa de cama en la que habían dormido, lavó las cortinas. Derek estaba en el jardín, revisando el sistema de riego. Leslie entró al vestidor. En la repisa superior, en un rincón, estaba el osito. Una oreja estaba rasgada, el gato había jugado con él, pero Leslie lo cuidaba. Era un recuerdo del tiempo en que Oscar aún era un tipo normal, no un monstruo codicioso. Tomó el juguete en sus manos. «Ay», Oscar suspiró. «¿Cómo lo arruinaste todo?». Apretó el osito contra sí y de repente sintió algo duro en su pata derecha, algo metálico. Leslie frunció el ceño y palpó la pata. Claramente había un objeto. Tomó unas tijeras de manicura y cortó cuidadosamente la costura. En su palma cayó una pequeña llave brillante con el número 405. «¿Qué es esto?», susurró Leslie. En ese momento, alguien golpeó la puerta con insistencia y brusquedad. Leslie se estremeció y se acercó al videoportero. Afuera, junto a la verja, había un jeep negro. 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero tocaban el timbre. «¿Quién es?», preguntó Leslie por el altavoz. «Servicio de mensajería», respondió uno con voz áspera. «Paquete para Leslie». «¿De parte de su marido? ¿De Oscar?». Se sorprendió Leslie. «Está en la cárcel. Dijo que enviara sus pertenencias personales». «Ábranlo, chica, es una caja pesada». Leslie sintió que algo no estaba bien. Su intuición, heredada de su padre, dio la alarma. «Déjenla en la verja, la recogeré luego». «No se puede. Hay que firmar». «Ábranlo, por favor». La voz del mensajero cambió bruscamente. Empezó a patear la reja. «Papá», gritó Leslie, saliendo a la terraza. «Papá». Derek estaba detrás de la casa, junto al invernadero. Al escuchar el grito de su hija, soltó la manguera. No corrió, se movía rápido, pero con suavidad, como un depredador. En el camino, se metió en un cobertizo donde guardaba sus herramientas. Un segundo después salió de allí. En sus manos no llevaba un rastrillo, sino una vieja escopeta de doble cañón, bien cuidada y registrada legalmente para caza. Salió hacia la puerta justo cuando los intrusos ya habían saltado la cerca y se dirigían a la casa. «¡Alto!», dijo Derek en voz baja, levantando el arma. Los delincuentes, unos matones típicos de los 90 contratados por un jefe, se detuvieron. Vieron a un anciano con botas de goma y se rieron. «Abuelo, ve a dormirte, guarda ese trasto o te lo vamos a meter en», dijo uno. «Necesitamos al oso, es el juguete. Devuélvelo y nos vamos». «¿Oso?», entrecerró los ojos Derek. «¿Y la palabra mágica?». «Oye, abuelo, no entendiste.
Uno de los delincuentes metió la mano en el bolsillo para sacar un cuchillo. ¡Bam! El disparo rompió el silencio del barrio exclusivo. El cartucho de perdigones estalló. Derek no era un humanista, pero tampoco quería matar sin necesidad. Disparó al suelo, a 1 centímetro del zapato del matón. El siguiente será en la rodilla, dijo el general con calma. Manos arriba, cara al césped. Rápido. Los ladrones se miraron entre ellos. El anciano no bromeaba. En sus ojos había tal seguridad que el cuchillo parecía un juguete frente a un cañón. Lentamente levantaron las manos. «Abuelo, ¿estás loco? Nos mata si...» Derek no bajó el arma. «Conozco a este tipo. Un pequeño ladrón. Leslie, llama a la patrulla, y Arnold llama para que envíe refuerzos». 10 minutos después, los delincuentes estaban en el césped, amarrados con bridas de plástico que Derek siempre tenía para atar los tomates. Leslie salió al porche, abrazando al oso y la llave. «Papá, vinieron por esto», mostró la llave. Derek la tomó y la examinó. Caja fuerte número 405. Interesante, así que Oscar decidió esconder el botín. «Papá, seguro que hay dinero, y mucho si envía gente desde la cárcel». Al llegar al domicilio, apareció un coche de policía y aquel mismo tigre. Parecía que nunca se había ido del barrio, protegiendo la tranquilidad del general. Los delincuentes fueron subidos al vehículo. El teniente Arnold se acercó a Derek. «General, ¿otra vez invitados? Vinieron por un juguete. Arnold, revisa esta llave». «¿Qué banco y a nombre de quién es la caja?» «Creo que este será el último clavo en el ataúd de nuestro constructor». Noche, prisión. Oscar no dormía, esperaba noticias. La puerta de su celda se abrió. «Sal con tus cosas». «¿A dónde?» «A la libertad». El corazón de Oscar latió con fuerza. «¿De verdad? ¿Sacó el dinero y me compró la libertad?» «Ajá», sonrió el guardia. «Soñando despierto», pensó Oscar. «Al calabozo, por organizar el ataque y por intentar sobornar». Oscar se quedó helado. «¿Qué ataque?» «Al general Butler. Tus cómplices lo delataron todo. Sobre el oso y la caja. Por cierto, ya abrieron la caja. Los investigadores pidieron dar las gracias. Hay $2 millones. ¿No podrás explicar el origen del dinero?» «No. Entonces será confiscación a favor del Estado». Oscar se desplomó en el suelo. $2 millones. Todo lo que tenía, su seguro, su vida. Todo pasó al Estado y al suegro. Y el guardia todavía sonrió. «Te manda saludos. Está muy enfadado de que atraparan a su gente. Dice que ahora le debes. Vas a tardar en pagar con los riñones». Casa de Leslie. Derek y Leslie tomaban té en la terraza. El oso estaba sentado en una silla junto a ellos, ya cocido y limpio. «Papá, ¿y si hubieran irrumpido?» «No lo habrían hecho, hija. Tengo el perímetro con alarma. Los vi incluso antes de que se acercaran. Solo quería ver qué esperaban conseguir». «¿Y el dinero de Oscar?» «El dinero fue al tesoro como prueba material y luego al presupuesto. Con eso quizá construyan un jardín de infancia o un cohete. En fin, algo útil». Leslie sonrió. «Sabes, papá, no necesito su dinero. Tengo casa, te tengo a ti y tengo mi trabajo. Mañana empiezo un nuevo proyecto. Haré un parque urbano, gratis, para el alma». Derek asintió con aprobación. «Correcto. Hay que crear, Leslie. ¿Destruir? Eso lo saben hacer los tontos. Que se queden ahí». Miró sus botas de goma. «Oye, quizá debería comprarme unas nuevas, estas ya tienen agujeros».
No es serio que un general camine con botas rotas. Se rieron. El juicio de Oscar Price se convirtió en el evento principal del año en la crónica criminal. El caso se escuchaba a puerta cerrada debido a la clasificación secreto de parte de los materiales, aquellos que Oscar había robado a su suegro por imprudencia. Pero el impacto fue enorme. Los pasillos del tribunal se llenaron de periodistas. Todos querían grabar la caída del magnate de la construcción. Oscar estaba en la jaula. Tras 6 meses de investigación, había cambiado hasta ser irreconocible. Del apuesto y bien arreglado hombre no quedaba nada, piel gris, ojos hundidos, tic nervioso. Constantemente jugueteaba con el botón de una camisa barata que le había dado su abogado estatal Gregory, su antiguo defensor, quien también estaba implicado en el caso como cómplice y en la prisión vecina. Oscar buscaba con la mirada a alguien que pudiera apoyarlo, pero solo había caras frías y extrañas. Y Leslie ella estaba en la primera fila junto a su padre. Derek llevaba su uniforme de gala. Por primera vez en muchos años lo vestía en público. Las estrellas en sus sombreras brillaban, y las barras de medallas recordaban con quién exactamente había decidido enfrentarse a Oscar. Leslie no miraba a Oscar con odio. Lo miraba con lástima, como se mira a un insecto aplastado. Y esa mirada mataba a Oscar más que las esposas. Se abrió la puerta de la sala, y entró el testigo. Oscar se estremeció. Era Maggie, su gatita, su compañera de batalla. Parecía asustada, sin maquillaje, con un modesto vestido gris. Testigo, ¿qué puede aclarar respecto al caso?, preguntó el fiscal. Maggie ni siquiera miró a Oscar. Yo soy víctima, su señoría, habló con voz fina y temblorosa. Price me engañó. Decía que el negocio era legal. Me obligó a participar en esquemas. Amenazó a mi padre también. Usó los contactos de mi papá a ciegas. No sabíamos que estaba talando el bosque protegido. ¿Qué dices?, gritó Oscar desde el banco. Tú misma pediste el jacuzzi. Exigiste dinero. Planeamos todo juntos. Acusado, silencio. Rugió el juez. Es un monstruo, chilló Maggie, arrancando una lágrima. Es un tirano. Le tenía miedo. Pido al tribunal que considere que voluntariamente entregué al fiscal su correspondencia y las contraseñas de su portátil. Oscar cayó sobre el banco. La traición, absoluta, cínica. Aquella por la que destruyó su familia ahora lo hundía para reducir su condena. Su padre, el prefecto, ya había sido condenado, y Maggie actuaba como testigo a cambio de un trato con la fiscalía. Luego habló Derek. Habló bajo, apagado, sin emoción. El acusado no es solo un estafador, dijo el general. Es un hombre sin honor. Robó secretos de Estado no por ideología, sino por chantaje menor. Intentó vender la seguridad del país para salvar su pellejo. Esas personas son más peligrosas que los enemigos. Al enemigo lo ves en la mira, al traidor lo encuentras durmiendo en tu casa y comiendo tu pan. La lectura de la sentencia duró 4 horas. La lista de crímenes era impresionante: fraude a gran escala con tierras del parque y dinero de los inversores, ecocidio, destrucción del bosque relicto, organización de ataque, el episodio con los delincuentes y el oso de peluche, traición al Estado, recopilación y almacenamiento de información clasificada con fines de transmisión. Por la acumulación de delitos, sumando parcialmente las penas, se condena a Oscar Price a 16 años de prisión en una colonia de régimen estricto, con confiscación de todos sus bienes y multa de $5 millones. El golpe del martillo resonó como un disparo en la cabeza. 16 años. Oscar se cubrió el rostro con las manos. Su vida había terminado.
Tendría casi 50 años cuando saliera si salía. Porque nadie había cancelado el saludo ni las deudas con el mundo criminal. 3 años después. En las montañas, la colonia penitenciaria de régimen estricto número invierno funcionaba 9 meses al año. El frío calaba hasta los huesos. Oscar, ahora simplemente ZK-405, empujaba un carrito con carbón. Sus manos, antes cuidadas y acostumbradas al volante de un Gelandwagen y a copas de whisky, se habían convertido en garras ásperas y agrietadas, cubiertas de callos y cicatrices. Trabajaba en la caldera, el trabajo más sucio y pesado, pero mejor que talar árboles. En el barracón, su lugar estaba junto a la puerta, donde corría el viento. Las autoridades no habían olvidado la deuda. Los $2 millones que fueron al Estado, los colgaron sobre Oscar. Pagando, Oscar, pagando, le decían cada noche, quitándole la ración y los paquetes que solo enviaba su anciana madre del pueblo. Ya no le quedaba nadie. Era nadie, un hombre condenado por su propia estupidez. Durante un descanso, cuando llevaban a la brigada al barracón a calentarse, Oscar se acercó al televisor que estaba en el rincón rojo. Normalmente ponían noticias, pero en la pantalla pasaban un programa sobre urbanismo y diseño paisajístico. Y hoy hablamos con la autora del mejor proyecto de parque del año, la arquitecta paisajista Leslie, anunció la presentadora con entusiasmo. Oscar se quedó paralizado. En la pantalla, hermosa, radiante, con un elegante traje de negocios, estaba Leslie. Parecía más joven que hace 3 años. Sus ojos brillaban. Leslie, su proyecto Valle Verde ha recibido un premio internacional. ¿Cómo logró convertir un terreno abandonado en esta maravilla? Gracias a mi padre, sonrió Leslie en la pantalla. Él me enseñó que lo más importante es la raíz. Si la raíz es sana, el árbol será fuerte. También me enseñó a no temer a las malas hierbas. Solo hay que arrancarlas para que no ahoguen las flores. La cámara mostró de cerca el nuevo parque, fuentes, rosedales, avenidas. Gente feliz paseando con niños. Luego enfocó a un hombre junto a Leslie, tomándola de la mano. Alto, imponente, con una sonrisa amable. La miraba con adoración. Y este es mi esposo y socio, Patrick, presentó Leslie. Construimos este mundo juntos. Oscar lo reconoció. Era Patrick Wallace, dueño de la cadena de viveros donde Leslie compraba los abetos. Un hombre sencillo y confiable, que amaba la tierra, no las apariencias. Price, que te quedas mirando. Le gritó su guardia. El carrito no se mueve solo, fuera. Oscar miró una última vez la pantalla. Leslie reía. Era feliz, absolutamente feliz e inalcanzable. Y él era la mala hierba que arrancaron. Voy, ciudadano jefe, carraspeó Oscar y se dirigió hacia la salida, a la helada oscuridad. 5 años después, la casa de Derek y Leslie se había convertido en una verdadera finca familiar. Domingo. Una gran mesa estaba puesta en el jardín bajo un manzano frondoso. Toda la familia se había reunido. Derek, ya completamente canoso, pero igual de fuerte, mecía en sus rodillas a su nieto, el pequeño Derek, hijo de Leslie y Patrick. Abuelo, cuéntame de los espías, preguntó el niño. ¿Cómo los atrapabas? De los espías luego, nieto. Mejor hablemos de las abejas. Las abejas son más inteligentes que los espías. Saben dónde está su colmena y dónde la ajena. Y a las ajenas no las dejan entrar. Leslie servía el té, Patrick cortaba el asado. Todo estaba como debía, paz, tranquilidad y amor. De repente, en la puerta del jardín se detuvo un viejo coche de correos oxidado. La cartero, tía Sina, saludó con la mano. Derek,
tienes una carta oficial. El general se acercó a la puerta, tomó el sobre con el sello de la colonia. No lo abrió frente a los niños, se retiró a la glorieta y lo abrió allí. Dentro había una hoja de cuaderno, escrita con letra pequeña y temblorosa. Derek, Leslie, sé que no leerán esto, pero necesito escribirlo. Estoy muriendo. Tuberculosis. En el hospital me dijeron que no queda mucho. He pensado mucho aquí. Fui un tonto. Perseguí el brillo y perdí el sol. Perdónenme, no por robar o engañar, sino por no haber valorado lo que tenía. Sus rosas todavía las sueño. Eran hermosas. Adiós. Derek leyó, se quedó un minuto mirando el atardecer. ¿Le daba pena a Oscar? Humano, sí. Cada vida desperdiciada es una tragedia. Pero como general sabía, cada uno elige su trinchera. Oscar eligió la del enemigo. Sacó un encendedor, acercó la llama a la esquina de la carta. El papel se prendió, se convirtió en ceniza negra y voló con el viento. Papá, ¿quién escribió eso? Gritó Leslie desde la terraza. Nada, hija, publicidad, spam. Ve a tomar tu té, se enfriará, se sacudió las manos Derek. Volvió con la familia, con el calor, con la vida. Y la ceniza del pasado se mezcló con la tierra, convirtiéndose simplemente en abono para nuevas flores.